Hola, ¿qué tal traders? El día de hoy les vengo a traer el exchange que vengo trabajando alrededor de un mes, el cual se llama Bybit. Para que ustedes puedan ingresar, les dejo en la cajita de los comentarios cómo pueden ingresar por medio del enlace y pueden ustedes estar abriendo su propia cuenta. Solamente es con su correo electrónico, ahí les ingresan normal, ponen su contraseña y ya luego de eso, pues ustedes pueden verificarlo para que ustedes puedan tener acceso a algunos premios que les entreguen, que pues me parecen bastante buenos. Ahorita les muestro algunos que he ganado solamente haciendo trading y pues son dólares que son adicionales para ustedes y pues es dinero que va a entrar a sus bolsillos, ¿ok? Voy a mostrarles en este momento la plataforma. Cuando ya ingresamos vamos a encontrar esto. Aquí ya estamos dentro de mi usuario en estos momentos que vengo trabajando alrededor de un mes. Aquí es muy fácil de entender, es decir, la plataforma no es nada difícil en el sentido de que sea complicada de buscar lo que necesitamos, como es hacer trading, mirar, digamos, para poder invertir, hacer copy trading, que pues ahorita más adelante del video les estaré mencionando acerca de este tema que es bastante interesante y me gustaría pues que ustedes aprovecharan esas oportunidades. En estos momentos aquí les estoy mostrando la interfaz al comienzo, cuando ustedes ya apenas se registran o pues inician sesión, y para que ustedes empiecen a saber dónde, en qué parte está su capital, ustedes se van acá a este icono que tenemos aquí a la derecha y pues aquí ya les aparece pues su usuario y todo ese tipo de cosas, ¿ok? Bueno, lo que les hablaba de las recompensas, podemos entrar acá a mis recompensas. En este momento les puedo mostrar, fíjense, no llevo mucho tiempo, llevo alrededor de un mes y ya llevo alrededor de 6 recompensas que pues ahí prácticamente de $5, $10, 15, 20, 2, o sea, son capitales que pues realmente son ayudas que te está dando la plataforma para que ustedes la puedan aprovechar. Entonces pueden ustedes estar solamente ingresando a hacer trading y poco a poco ir generando este tipo de recompensas. Bueno, luego vámonos acá a la plataforma al inicio y en la parte de la derecha para cuando ustedes quieran revisar dónde están sus activos, es decir, dónde están sus capitales, ustedes pueden ingresar acá. Vamos aquí, nos vamos a la parte de Spot, en activos, Spot, y ahí ya podemos empezar a revisar nuestras monedas que tenemos en el momento. ¿Ok? Aquí podemos ingresar a depositar o transferir cuando ustedes quieran cualquier activo, es decir, BTC, ETH, Litecoin, Ethereum, bueno, lo volví a repetir, BNB, Tether, bueno, XRP, Ripple, bueno, hay muchas monedas en las cuales pues es un exchange que trabaja muy bien. El soporte ha sido muy bueno, ahí pueden ver todo esto y es muy fácil pues a la hora de ustedes enviar una moneda, depositar, retirar, lo mismo de siempre. Vamos acá solamente a la depositar y ahí te aparece con qué red quieras hacerlo, igual que todos los exchanges, ¿ok? Y listo. Ahí ya puedes hacer eso, ese proceso y sale para que puedan empezar a ingresar su capital y poderlo comenzar a trabajar. Ya cuando ustedes quieran empezar a trabajar en la parte de spot, que es cuando nosotros hablamos de que queremos meter un dinero y lo vamos a trabajar a periodos largos sin apalancarnos, es decir, que ustedes quieren trabajar cierta moneda, pero como inversión, por decirlo así, o cambiar una moneda, digamos, de Tether a BTC, porque necesitan enviar para un pago BTC y no Tether, entonces ustedes se van a meter aquí en la parte donde dice Trading y nos vamos a spot Trading aquí, ¿ok? Ahí ya les va a aparecer la interfaz donde nosotros operamos. Aquí pues prácticamente nos sale lo que es el gráfico del precio en estos momentos. Estamos en una temporalidad de 15 minutos, es con el gráfico de TradingView. Cuando nosotros ingresamos a TradingView lo que hacemos es buscar el gráfico. Vamos a buscar acá. En este momento estoy aquí en TradingView. Le damos aquí en el más y vamos a buscar, digamos, BTC con el par de USDT y vamos a buscar lo que es el exchange, ¿ok? Entonces aquí ya vamos a encontrarlo aquí en la parte de abajo, Bybit, y le damos en el más y ya esa es la gráfica que nos estaríamos viendo a continuación en el precio que tenemos acá, ¿ok? Es esta misma, ¿listo? Porque ya estoy en el exchange de Bybit. Para los que no saben utilizar muy bien lo que es TradingView, les dejo también aquí en la parte de arriba el enlace para que ustedes puedan ver cómo se funciona, cómo se abre una cuenta y ustedes puedan aprovechar al máximo esas herramientas que nos permiten planificar de forma correcta y generar muy buenas ganancias en el mercado, ¿ok? En la parte de la izquierda podemos encontrar la serie de monedas que tenemos, podemos buscarlas aquí. Vamos a buscar Ethereum, ETH, con el par del dólar, le damos clic ahí y ya nos aparece la gráfica, ¿ok? En la parte del medio, lo que es la gráfica, en la parte de la derecha, el libro de órdenes de compra y venta, y en la parte de la derecha encontramos lo que es
Aquí estamos ubicados en Spot y lo que vamos a hacer es ubicar lo que es el precio al cual vamos a comprar, la cantidad que vamos a meter de Tether o la moneda que tengamos que vamos a cambiar a ETH y ya le daríamos comprar y dejamos que el precio suba porque lo que queremos es ganar. ¿Ok? Entonces ahí ya tenemos lo que es la plataforma, es muy sencilla. Aquí también puedes apoyarte sobre esta barra que te permite dar el 100%, 50% de tu capital, el 25%, lo que tú quieras, o lo haces manualmente escribiendo el valor en esta parte inferior. ¿Ok? En la parte de abajo vamos a encontrar, cuando ustedes pongan una orden, les va a aparecer aquí en la parte de abajo órdenes actuales, es decir, se va a abrir una ventanita en donde aparece orden de ETH comprando en tal punto, el historial de órdenes, que es lo que hayas realizado en el momento, y el historial, bueno, ahí prácticamente es para que ustedes tengan como esa perspectiva de todos los movimientos que ustedes han hecho por medio de todas las monedas que pues han ustedes realizado operaciones, ¿ok? Entonces aquí en la parte de abajo de la derecha vamos a encontrar lo que es la cantidad de dólares, lo que ustedes tienen, tanto en USDT o en la moneda que ustedes estén trabajando. ¿Listo? Eso es por el lado de lo que es spot, ¿ok? Recuerden que acá nosotros podemos trabajar en futuros y en futuros lo que nos permite a nosotros es apalancarnos. Ojo, tenemos que tener mucho cuidado a la hora de apalancarnos porque lo que queremos es generar dinero más no perderlo. Y a la hora de apalancarnos, nuestro riesgo se incrementa en la cantidad de X. Ahorita les voy a mostrar en la cantidad de capital que quieres multiplicar por medio del que ya tienes. Se siente algo enredado, pero ahorita les voy a explicar así por encima cómo podemos estar trabajando de forma correcta eso en futuros para que ustedes puedan acelerar el capital que ustedes tengan y es como si ustedes tuvieran más dinero del que tienen invertidos en la plataforma. ¿Ok? Entonces, nos vamos a ir en estos momentos a aquí. Entonces, nos vamos a derivados perpetuos de USDT, y ahí en la parte de lo que es en futuros, ¿ok? Aquí en la parte de la derecha nos vamos a poner en donde dice hacer trading, ahí nos va a aparecer en la parte de abajo lo que es cruzado y 20.5, ya les voy a explicar más acerca de esto, ¿ok? Ingresé aquí y lo que me dice que cruzado y aislado tenemos que diferenciar estos dos tipos de, de forma de operar porque cuando trabajamos en cruzado, lo que va a hacer es que cuando tú entras un capital, un ejemplo, tienes 500 dólares y entraste en la operación con 100 dólares apalancado, en este caso por 20, vamos a quitarlo aquí, por 20, que es la cantidad de, por cuánto lo quieres multiplicar, es decir, 100 por 20, ese sería el dinero que tú ingresarías. Si tú le dejas cruzado y se te va en contra, digamos, 100 por 20 serían 2000, ¿sí? Ahí ya al ustedes estar trabajando el 100 dólares que ustedes tienen de sus 500 multiplicado por 20, que serían 2000, ustedes ya estarían trabajando con un capital mayor al que ustedes tienen, pero cuando ya si se te va en contra la operación y va mayor a 100 dólares, o sea, ya va a llegar a los 100 dólares, empieza a coger capital del que no habías ingresado en la operación, es decir, de los 500 que metiste, tienes, habías metido 100, pero entonces la plataforma comienza a coger de los 400 restantes que tenías. Eso quiere decir cruzado. En cambio, cuando nosotros trabajamos en aislado, que es esta parte de acá, lo que hace la plataforma es que cuando ya llegas a 99 dólares, 100 dólares, ya la plataforma cierra la operación, perdiste esos 100 dólares y no perdiste los 500 dólares en dado caso se te fue en contra y no utilizaste un stop loss, que es lo que tanto les recomiendo en todos mis videos y pues para los que no han visto esa serie de videos se los dejo aquí en la parte de arriba para que lo puedan ver y empiezan a ver más de qué trata el trading, de cómo operar de forma correcta, cuándo ustedes deben poner un stop, cuándo deben tomar ganancias y todo ese tipo de cosas, ¿ok? Entonces, mucho ojo con eso, siempre tienen que poner cruzado o aislado dependiendo de su forma de operar y la cantidad por la cual se quieren apalancar. Ahí lo pueden poner de forma manual o utilizar esta barra que tenemos acá. Eso por ese lado, aquí en la parte de abajo normal, aquí ponemos que el 100%, el 10%, bueno, en estos momentos aquí no tengo capital, pero ahí van poniendo, bueno, sí, hay ciertos dólares aquí en la parte de abajo, como pueden ver, hay 17 dólares acá, lo cual si yo pongo aquí el 100%, eso me equivale a, en el precio que está en este momento de 30.312, me equivale a 0.011 BTC, ¿ok? Monedas de BTC. Entonces ahí ya le puedes dar el 10, 25, 50, 75% o lo haces de forma manual dependiendo de tu capital, ¿ok? Aquí también pueden poner lo que es
organizar lo que es la toma de ganancias, ya poniendo una orden OCO, orden cancela orden. Es decir, ustedes pueden poner el precio de entrada y, digamos, si no les ha cogido la posición en el momento, ya la pueden ustedes automatizar poniendo el precio de salida en toma de ganancias y el precio de salida en toma de pérdidas, si en dado caso se les va en contra. Entonces ahí ya ustedes pueden empezar a organizar todo eso, ¿ok? Y aquí pues ya, bueno, esto prácticamente no lo utilizo. Aquí pueden ustedes transferir capital, es decir, ustedes pueden ingresar acá y transferir, digamos, si tienen de spot, porque ahí tienen que pasar ustedes el capital de spot a derivados, ¿ok? O si lo quieren pasar ya a sus ganancias que hicieron por futuros, que es en este caso derivados, pasar, digamos, sus ganancias a spot, hacen el mismo proceso. Aquí ponen, digamos, la cantidad que los $15 para allá y tal, bueno, o al revés, ¿sí? Digamos, aquí pueden, perdón, tengo que quitar esto. Y digamos aquí ya pueden poner, digamos, de financiación de spot de otra parte, traer el dinero a derivados y darle aquí la cantidad que ustedes quisieran enviar para allá. Entonces le dan confirmar y listo, ¿ok? Bueno, ahí ya podemos ver en estos momentos que tengo $32 que podría estar utilizando en estos momentos para poder trabajar. Entonces es muy sencillo, en la parte de abajo van a aparecer las posiciones, las órdenes actuales. Bueno, vamos a hacer un pequeñito ejemplo. Vamos a poner aquí que vamos a trabajar eh, a BTC. Vamos a darle una orden de compra y la vamos a poner al 100% del capital que tengo. Es decir, voy a entrar con $32 que lo teníamos acá y lo vamos a poner, me estaría dando un capital de 0.021 BTCs y le vamos a dar comprar. Vamos a darle que digamos en el precio, bueno, pongámoslo un poquito más abajo para que nos alcance a aparecer y le vamos a poner acá la orden de compra, le damos acá confirmar, aquí ustedes pueden checar que el precio esté bien y todo eso y le damos confirmar. ¿Listo? Ahí ya, como pueden ver, acá aparece un puntico en donde aparece que estoy posicionado en cierto punto, ¿ok? Bueno, aquí también, listo. Ahí ya me tomó la orden en estos momentos, estoy dentro de BTC. Y aquí, antes de que se ingresara en la posición, me aparecía en órdenes actuales la posición de compra, ¿ok? Ahí estoy apalancado por 20 con todo mi capital, ¿sí? Ojo con eso, les recomiendo no operar más de 20x. Si ustedes están comenzando, empiecen con 10 y ya pues ustedes van mirando y haciendo una retroalimentación de sus capitales y ya ustedes van viendo si ya pueden actuar con mayor cantidad de dólares con respecto a los suyos, es decir, más apalancamiento. ¿Okay? Entonces nos vamos aquí a posiciones y aquí ya ustedes están dentro de la operación. En estos momentos me aparece que, bueno, que estoy con un capital en dólares apalancado por 20x de los $35, no recuerdo bien cuánto tenía. Es como si tuviera un capital de $636 operando en estos momentos en BTC. ¿Ok? A lo que se refiere de que tengo 0. Algo BTC 0.22. Aquí está. 0.021 de BTC, lo que equivale a $636 el precio que estamos en estos momentos. También me aparece acá lo que es el precio de marca, es donde al punto donde yo compré, perdón, el punto donde va el precio en estos momentos, precio de liquidación, en donde si en dado caso el precio cae a 28.958, estaría perdiendo mi cuenta porque entré con el 100% de mi capital. ¿Ok? Entonces ahí mucho ojo con eso, con el precio de liquidación, porque ahí es donde quemo cuentas. Entonces, mucho cuidado con estos valores que tenemos acá. Bueno, aquí margen quiere decir que es un promedio de más o menos 31 a $32, que fue lo que ingresé. Acá aparece PIG no realizados, pérdidas y ganancias no realizadas, es decir, que se va a estar moviendo ese activo, que en estos momentos tenemos un promedio negativo de menos $0.37 de este capital que tengo acá invertido. En dólares, esto es lo que voy perdiendo. Si estuviéramos positivos, aparecería en verde y me iría la cantidad de capital. Abajito aparece el porcentaje con respecto a lo que ingresé, ¿ok? De este capital. Y aquí PIG de ganancias realizadas, bueno, ahí es lo mismo prácticamente. Aquí yo puedo ya, digamos, darle el take profit y stop loss. Le puedo dar a agregar, le puedo yo meter los datos en donde me saqué tanto en toma de ganancias o en toma de pérdidas, ¿ok? Y le digo qué cantidad, si el 100% o todo de lo que yo estoy operando. Entonces eso me permite a mí automatizar la operación, poder medir, hacer otro tipo de cosas mientras la operación sigue andando.
Ok, aquí ya tenemos lo que es orden límite y orden de mercado. ¿Qué quiere decir? Que cuando entramos en límite, podemos estar ya poniendo un valor en el cual, un ejemplo, pongamos en 30.400, que el precio está más arriba para salir en toma de ganancias, y me va a aparecer que cuánto capital estaría generando con ese apalancamiento que yo tengo, el cual en la parte de abajo ya me aparece. ¿Listo? Entonces aquí me estaría diciendo que las ganancias sería un promedio de $1.03, incluidas las comisiones. Es decir, ya ahí me habrían descontado las comisiones y me quedaría esto libre, $1.3, con el capital que tengo invertido, que son 35, 30 y, joder, no me acuerdo cuánto ingresé en la operación, pero es más o menos un promedio de $32 y ya con eso estaría generando 1.3, ¿ok? En el precio de 30.400 y ahorita vamos en 30.300 el precio, ¿listo? Ok, bueno, pongámosle para que lo puedan ver cómo aparece. Vamos a ponerlo y le damos confirmar. Y como se fijan, aquí ya me aparece una línea punteada de color rojo. Ahí es donde yo me saldría y generaría $1.3. ¿Ok? Ahí ya estaría saliendo de la operación y quedaríamos en Tether nuevamente. ¿Listo? Bueno, eso por ese lado, ya aquí ya... bueno, cuando le damos en orden de mercado, lo olvidé decirlo, es para que me saque enseguida de la operación, que tome las órdenes, tanto de compra o venta, que se encuentren en el momento, y me saque en ganancias o en pérdidas según cómo vaya la operación. ¿Listo? Para que lo tengan eso presente. Y bueno, por otro lado, lo que les venía diciendo anteriormente, podemos mirar lo que es el copy trading, que si ustedes en dado caso quieren estar generando capital sin que ustedes estén operando, ya ustedes pueden ingresar a lo que es copy trading. Vamos a poner acá un momento, vamos acá a la página principal y es este que vemos acá. Vamos a ver acá, copy trading, ¿sí? Vamos a ver acá en ver más, estoy en la interfaz de Bybit. Y aquí ya ustedes pueden ingresar a ver ciertos traders que estén operando, sus porcentajes y todo eso. Yo por el tiempo que llevo apenas, es muy poco, apenas me aceptaron como copy trader, es decir, master, bueno, ellos lo nombran así, con el fin de que ustedes me puedan copiar ya las operaciones. O sea, ustedes ya me pueden buscar. Vamos a mostrarle aquí más al interior. Acá tengo estos capitales trabajando. Me pueden buscar como Luis Enrique, todo pegado. Bueno, ahí ya me pueden ustedes ubicar o pueden ustedes seguir el enlace que les dejo en la parte de abajo, que lo redirigirá de una vez a lo que es mi perfil y le dan seguir y ponen la cantidad de capital que quieren que esté trabajando a la vez con mis operaciones. Es decir, se copian automáticamente, entran y salen en los puntos que ustedes deseen. ¿Okay? Ya eso lo hablaré más a fondo en otro de los videos, en donde hablaré solamente sobre copy trading y mostraré más de qué trata, cómo lo podemos utilizar, cómo podemos aprovecharlo de forma correcta. Aquí les podré mostrar una persona que ya me está siguiendo. En este momento solamente tiene un día de estarme siguiendo y ya tiene un promedio del 3.75% sobre la capital que él ingresó. Es decir, entró con $198 y ya en estos momentos, en solamente un día, ya lleva $205. Es decir, un promedio de $8 generados por medio de mis operaciones y prácticamente los generó él de forma automática porque está copiando mis operaciones en estos momentos. ¿Listo? Entonces, cada vez que yo entre a una operación, a él también se la van a ingresar y me estará generando al igual que yo con respecto a su capital. Es decir, si yo entro con el 20% de mi capital, él también se la va a ingresar con el 20% y estaría generando esas ganancias con respecto al dinero que él tenga y el apalancamiento que yo ponga en la operación, porque yo soy el que planifico, el que opero y pues ahí prácticamente ustedes son los que ganan de forma automática. ¿Listo? Y lo mismo, aquí si nos vamos a copy trading, ahí les muestro cómo es la plataforma. Y vamos a buscar otra moneda para que lo tengan. Bueno, vamos a poner acá Sol. Y ahí ya nos aparece el gráfico de TradingView. También acá lo podemos rayar. Ok, como si fuera TradingView. Me gusta más planificar en TradingView porque me permite expandir más el gráfico y todo ese tipo de cosas. Recuerden que tengo un video donde les explico todo eso de TradingView para que puedan planificar. Y aquí es donde operamos, ¿ok? Aquí aparece lo mismo, copy trade, los trades abiertos, órdenes activas, las posiciones anteriores, ¿ok? Aquí hay una posición cerrada manualmente y bueno, todo ese tipo de cosas, ¿listo? Bueno, acá me aparece trades antiguos que hice con Sol
y me parece que tuvimos una ganancia con respecto al capital que ingresamos, $4 en esta operación. ¿Listo? Ahí ya prácticamente es una forma automática que ustedes pueden estar generando y lo único es seguir el enlace que les dejo en la parte de abajo o me escriben y yo con mucho gusto les colaboraría para enseñarles cómo ustedes pueden empezar a copiar mis operaciones de forma automática y en cualquier momento ustedes se empiezan a dar cuenta cómo el capital de ustedes empieza a incrementarse. ¿Ok? Entonces nos devolvemos aquí a la plataforma. Recuerden, es muy sencilla. Pueden ustedes transferir sus capitales, pueden ustedes empezar a operar. La plataforma es muy fácil de trabajar. Están dando dólares haciendo tareitas y cosas que les va a permitir incrementar sus dineros. Pueden empezar a checar más la plataforma por su propia cuenta, pero prácticamente eso es lo que yo utilizo. También está la opción de ustedes poder comprar sus criptos por medio de ella. Trading P2P. Ahí ustedes pueden ingresar y ya comerciar con otra persona para hacer una compra o venta de sus dineros por medio de sus bancos, es decir, que ya ustedes quieran monetizar, lo pueden hacer desde aquí mismo, ¿ok? Entonces, muy completa el exchange, entonces para que lo sepan aprovechar, cualquier duda que tengan o que se me haya pasado a explicar para que ustedes tengan una perspectiva mejor de lo que es el exchange de Bybit, por favor me lo hacen saber en la cajita de comentarios y con mucho gusto les estaré colaborando para que vamos a estar haciendo trading, aprendiendo, generando, que es lo que a nosotros nos importa y saliendo adelante, cambiando nuestras vidas. Así que cualquier duda, estamos para ustedes y cualquier cosa que necesiten, mis redes sociales, YouTube, Instagram, Telegram, todos se los dejo aquí en la cajita de comentarios para que se suscriban. Denle like al video, comenten lo que necesiten y compartan para las personas que lo estén comenzando en este mundo del trading y puedan aprender a utilizar este tipo de plataformas y hacer buen dinero por medio de los mercados financieros. Traders, nos vemos en el siguiente video. No olviden darle su like y nos vemos pronto. Chao, chao.